Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso y en esta ocasión queremos platicar un poquito acerca de este fenómeno terrible algunas veces que se llama el miedo al cambio, la resistencia al cambio. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo transformarnos, no? Así que bueno, sean bienvenidos nuestros queridos masters que nos están viendo y nuestros queridos masters que están aquí de este lado y que Diosito por algún castigo divino me puso. Así que comencemos con usted, mi querido Master. Conmigo. A ver, platíqueme. Échale, Master. Digo, es un tema Profundo. muy profundo Sensible. y creo que sí es un tema muy actual. Sí. eh, O eterno. o eterno, más bien sí, desde el principio de los tiempos. Yo creo que hubo una resistencia fuerte a modificar, tanto así que las sociedades han permanecido con muchas reglas muy claras que provocan que nadie quiera modificarlas, ¿no? O sea, son reglas que crean religiones, que crean culturas, y que si tú quieres pertenecer a ese lugar, tienes que cumplir con esas reglas. Si no, lo más probable es que seas rechazado. Y podríamos irnos a lo que alguna vez hemos platicado, de cómo los seres humanos al principio, uno de los grandes problemas que podía tener en su vida era que lo quitaran de la tribu, o sea, que lo rechazaran de una tribu, ¿no? Entonces que lo mandaran, lo exiliaran de una tribu, porque, y estamos hablando de los principios de la humanidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú te corrieran de una tribu porque no cumplías con las reglas establecidas dentro de la cultura, era muy probable que te mandaran a la muerte. ¿Por qué? Porque había afuera peligros a los que tú solito no estabas preparado, y entonces, como no podías enfrentarlos, sabías que en cuanto te corrieran de la tribu, pues ibas directo a la muerte. Es que ¿Qué hacías? Te comportabas. usted lo está viendo así como en el clima sociedad planetario, pero en el Es que nivel quería individual. ir desde allí. Pero en el nivel quería individual. desde allí. Un poco de historia. Un Sí. poco de bagaje. Pero ¿qué tal en el nivel individual? Un Master? poco de datos. Un poco de también. ¿Qué tal en el nivel individual? ¿Por qué nos cuesta como individuos cambiar, ¿no? Nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, Yo de creo que en ese sentido todos en algún momento hemos enfrentado el momento crucial de cambiar algo en un aspecto, ¿no? En nuestro comportamiento. O lo estamos O enfrentando. lo estamos enfrentando. Es un tema, como les decíamos, sensible, porque nos lleva a la confrontación de qué es aquello con lo que no nos estamos sintiendo cómodos, por qué no nos sentimos cómodos con una cuestión de la vida, con alguna relación, con algo que no está saliendo bien, que casi siempre son circunstancias repetitivas, ¿no? Se van repitiendo, a lo mejor con diferentes personas y en otros entornos, pero al fin y al cabo los mismos problemas, los mismos entornos en cuestión emocional, en cuestión mental, y ahí es donde decimos o tomamos la decisión, tengo que cambiar, tengo que hacer alguna modificación, pero ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empezar? ¿No? Y antes que eso, Masters, no sé qué opinan aquí, pero creo que lo más importante antes de esto, o sea, antes del miedo al cambio, tendría que venir el reconocimiento de que algo hay que cambiar, ¿no? Así Claro. es. Porque si no reconocemos que tenemos algo que hay que cambiar, pues por más que le estemos intentando, no lo vamos a lograr. ¿Estamos de acuerdo, Masters? Correcto, como pasa con Códigos del Multiverso, Que siempre que cambia. hay una resistencia al cambio, porque lo que no sabe la audiencia es que platicamos que a partir de este programa Códigos va a ser diferente. Exacto. Queremos dejar de proyectar que estamos aquí, nos reunimos para querer proyectar que somos Los masters, maestros, sí, sí, sí. y que todo lo que tenemos para compartir es Sabiduría pura. sabiduría pura y para que los demás la sigan sí o sí. Y no se trata nada de eso. Y nunca se ha tratado y de nunca eso. se ha tratado de eso. Queremos ser un grupo de amigos que se siente a charlar, que pueda compartir esta plática con la audiencia, y entonces de eso se trata esto nuevo que vamos a hacer, donde vamos a presentar los temas compartiendo nuestra opinión. Puede estar bien, puede estar mal, depende de quién la escuche, ¿no? Y bueno, no quiere decir que no haya algunos programas donde sí hablemos de temas específicos y cosas, pero más en este sentido orgánico, ¿no? Sí, también a ver qué opina la audiencia, ¿no? O se ¿Qué- resisten qué al nos dicen cambio. O se ustedes resisten allá? al cambio. O se resisten O al se cambio. ¿Te resistes al cambio? Bueno, y entonces, ¿qué opina, mi querido Master? Opino muy parecido. Yo creo que detrás de la condición humana está la supervivencia, el instinto a sobrevivir. Y nuestra naturaleza es dual. Entonces, a fuerza tiene que haber para crecer, para adaptarte, para sobrevivir o para evolucionar, cambio. Entonces, yo creo que intrínsecamente todos intuimos, sin que nos lo tengan que enseñar,
porque todo está en constantemente cambio. Exacto. Y eso nos mete una paranoia, ¿no? Sí. Inconsciente. Claro. Sí, porque eso es lo que quería regresar a lo que estaba platicando. O sea, lo estaba platicando a nivel social, pero si lo vemos a individual, pues es un fractal solamente. Exacto. Ándale. ¿Qué pasa en muchas Relativo. situaciones? Cuando una persona como individuo vive dentro de una sociedad, tiene ciertas costumbres que ni siquiera son de él. O sea, se lo transmitieron sus ancestros, ¿no? Sus padres, sus abuelos. Y viene de generaciones anteriores. La misma cultura, La escuela. la escuela. Y todos esos factores hacen que un individuo siga unas reglas que a veces ni siquiera se ha dado cuenta si le funcionan o no. Exacto. Sino simplemente las tiene que seguir porque es lo que establece un canon, ¿no? Ya empecé con las palabras domingueras, pero bueno, lo que establece un canon. Un canon que vendría a ser como un patrón. Como un patrón. Ujú. Ahora, ¿cómo vemos el cambio en la naturaleza? Muy bonito. Muy bonito. Constante y La mañana me adaptativo, levanté y ¿no? dije, wow. Está muy bello, está muy bello. Hay un cambio constante. ese es el Lo hecho. bonito. Constantemente las cosas están cambiando en la naturaleza. Claro. Pero, díganme ustedes, ¿un manzano deja alguna vez de ¿De dar manzanas? dar manzanas y de ser manzano? Nunca, jamás, No. never. Aunque siempre está cambiando, no está deja bueno, de ser su esencia. Exacto. Porque Quizás está le- eso, le está claro, porque está Quizás en su le esencia. lleve millones de años cambiar el fruto, ¿no? Pero a fin de cuentas sí está habiendo una evolución. Yo hasta donde sé, o sea, por mucho que pase la evolución, pues un manzano va a seguir dando manzanas. ¿no? Digo, es Puede- algo que pase algo así ya, jaja, muy loco. Pero ese punto me encantó porque, y qué bueno que le definiste, Master Abe, porque estamos hablando de la resistencia al cambio y esto que comenta Abe tiene mucho que ver con nuestra esencia, ¿no? El manzano siempre va a dar manzanas, ¿no? Sí. Entonces también siempre vamos a tener la esencia. Uno de los grandes problemas es cuando no identificamos realmente qué es lo que tenemos que cambiar y queremos cambiar nuestra esencia, lo cual es imposible de hacer, ¿no? Exactamente. Ujú. De hecho, creo que se está planteando ahí una paradoja. De tanto no cambiar, te vas a ver forzado a tener que cambiar. Sí, o la vida te va a llevar, ¿no? Exactamente. hagas Imagínate ese- que eres un ese cambio. pueblo que de alguna manera tienes una estructura muy fuerte, así medieval y todo, y nadie te puede enfrancar, o sea, nadie te puede hacer la guerra, ¿no? Y entonces, pero tu enemigo te está viendo. Y si ya tienes las mismas respuestas para siempre, un día te va a matar. Es que sí, ese sí es el Master Random, ¿eh? Ya lo probé. Déjame. Es que, a ver, comenté, Master, que queremos cambiar a veces nuestra esencia y ahí es donde nos equivocamos. Y después usted comenta, entonces, ¿cómo lo unifico? Ahí te va, es Ya que perdí le el falta hilo. esta parte. ¿Tú te has dado cuenta por lo que estamos diciendo ahorita que un manzano siempre va a ser un manzano porque obedece a la naturaleza? Pero la naturaleza humana, completamente dual en ese sentido y voluntariosa, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, ¿por qué vivimos en estructuras cuadradas? Ahí creo Y que no redondas, nos circular. puede servir bien. Está muy bueno el Es ejemplo random, es random. de Master Abe que hace clic con lo que menciona Master Iván de la esencia, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, tú ves un manzano, vas a un huerto y ves un manzano, un árbol de manzanas. Te vas un año y regresas y no es el mismo árbol. O sea, Definitivo, sí hay sigue siendo cambio. un árbol de manzanas y Pero todo, cambia. pero ya creció, ya cambió, tal vez las ramas son diferentes, Sus hojas ya cambiaron. sus hojas cambiaron. Pero la esencia se Exactamente, mantiene sigue siendo un manzano, pero sí hay un cambio ahí. Es que eso Sí. nos conecta con otra cosa. Muchas personas, es lo que dije hace ratito, ¿no? Piensan que tienen que cambiar o sea, no se dan cuenta que no aceptan su esencia, no aceptan lo que son. Y es ahí cuando viene el problema. Entonces, otra de las cosas es darte cuenta cuál es tu esencia, ¿no? Y una vez que entiendes cuál es tu esencia, puedes ver más bien qué cosas son las que te han metido ruido, que no te permiten ser tú mismo. Y ese es un tema así bien importante, porque muchas personas, y entre ellas me incluyo, ¿no? Todos nos ha pasado, a lo mejor hay formas de ser de nosotros que pareciera que no nos gustan, pero es precisamente por esto, por querer quedar bien con otros, Sí. por condicionamientos sociales, pero hay que por saber distinguirlo, validación, ¿no? por Inclusive. validación. Como pueden ver, este tema del miedo al cambio, la resistencia al cambio, tiene muchas aristas, ¿no? Ahí es bastante complejo. Este que comentaba Master Len de esta cuestión social, ¿no? O esta Ujú. cuestión que comentaba Master Naje, pero también está, por ejemplo, hábitos que nosotros Wow, le tenemos diste claro. y que hemos hecho porque creemos que eso nos funciona o que en algún momento de la vida nos funcionaron O a alguien más le funcionó. o a alguien más le funcionó. O los aprendimos sin darnos cuenta. Exacto, y que no, pero para darle un poquito de sentido a esto, yo diría que lo primero es cómo identificar algo que en realidad tenemos que cambiar, cómo podemos identificar eso que tenemos que cambiar. Entonces, primero, si
Y vuelvo a lo de la naturaleza porque los ancestros, por ejemplo, lo usaban como un referente, ¿no? Eres hippie, entonces... Sí, aparte soy hippie robot. ¿no? Sí. Y aparte soy hippie, nada, me he visto así por decencia ante el público. Pero la naturaleza nos muestra que precisamente esa transformación siempre es dentro de un orden armonioso para el mismo sistema. O sea, conforme se van transformando las cosas, se mantienen dentro de un orden natural que permite la armonía con el resto del sistema. Ahí yo creo que involucra los ciclos, ¿no? Los ciclos involucra que todos los seres viven. Exactamente, la tierra, involucra el viento, el mar, todo tiene ciclos. Ecosistemas, ¿no? Involucra muchas cosas y mientras ese cambio se da así de manera natural, se mantiene en armonía e inclusive se nota cómo beneficia a todo el conjunto. Así es. En la naturaleza no se da tal cosa como cambios artificiales. En nosotros, lo más común son los cambios artificiales. ¿No? Entonces esos cambios artificiales normalmente son precisamente porque nacen de miedos, como dijo Master Len, que en la antigüedad pues el gran miedo era ser expulsado del grupo, ¿no? Sí. Es que esa es una, Master Ave, pero también está... Bueno, dígame. O sea, rapidísimo, yo pienso que estamos tocando como el tema de respetar y fomentar la esencia. Cuando nosotros sabemos si hay que cambiar algo o no hay que cambiarlo, yo creo que hay que cambiar cuando no te respetas tu esencia, cuando no eres feliz, cuando no estés en armonía contigo mismo, como los árboles. Y no hay que cambiar cuando estás tocando tu esencia, no importa la presión social o del entorno, ¿no? Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo sé cuál es mi esencia? Exactamente, eso es lo que también quería decir, porque a lo mejor hay personas que no sienten que tengan que cambiar nada, inclusive aunque son infelices, aunque sus relaciones están patas para arriba, aunque no están contentos con su trabajo o con lo que sea, no consideran que haya algo que cambiar. Y eso yo creo que toca mucho esta parte de por qué nos resistimos a mirar siquiera que las cosas, aunque no van bien, no tenga uno que hacer algún cambio. Claro. Y ahí es cuando tú puedes ver, por ejemplo, cómo tu entorno familiar, social, tus amistades, si las tienes y todo lo demás, qué tanto tu comportamiento realmente aporta algo o está afectando tu entorno, tus entornos, ¿no? Hasta tus mascotas inclusive. Pero ahí es en donde aplica. Quizás las personas que no se han dado cuenta de que viven en este tipo de patrón o en este tipo de hábitos, tienen muchas señales en su vida de gente que los quiere, de gente que los considera, de la vida misma que les dice, a ver, ¿cuántas veces más te quieres estar tropezando con esto? ¿Cuántas veces más quieres que esta persona se vea afectada por este comportamiento que tienes, ¿no? Es que sí, esa es una, pero por ejemplo, esto que comentaba Master Ave, ¿no? Y que tiene que ver con esta adolescencia. Supongamos que una persona, por ejemplo, desde que nació, tiene esta esencia de ser muy amorosa, muy amistosa, muy alegre. Pero a lo mejor por las circunstancias y por la vida, tiene que comportarse de una manera que es muy seria. El problema es que como su esencia sí tiene esa alegría, esa espontaneidad, siempre va a pensar y va a sentir que hay algo que está mal en su vida y no se da cuenta que el problema es que sigue forzándose a ser una persona muy seria, cuando en el fondo su alma grita que quiere ser pues alegre, que quiere ser feliz. No, ese es un ejemplo. Pero pasa también al revés. Y también pasa que hay personas que desde muy jóvenes manifiestan la conducta opuesta. Sí, ser serio. Y todas las personas alrededor también se empeñan en tienes que cambiar, tienes que cambiar. A ver, la sonrisita. Entonces, ¿cómo no va a surgir una resistencia si algo o alguien afuera de ti te está diciendo que no tienes que ser lo que tú eres? Entonces no te lo puede decir el exterior. Exactamente. No. Quien lo sabe es quien tiene contacto con su esencia y sabe si está siendo honesto consigo mismo. Eso. Y dice, yo me siento bien así. Eso, es sentirte bien. Está tranquilo. Puede ser que a lo mejor no haya una resonancia con quien te rodea, pero entonces eso te está marcando que no perteneces ahí, ¿no? Entonces, ese es otro punto. Porque no puedes, o sea, yo creo que el principio esencial es, si adentro tú eres honesto contigo mismo y tú dices, estoy seguro que esta es mi esencia, es con la que me siento tranquilo, y lo demás afuera no está resonando, entonces te está mostrando que no perteneces ahí, ¿no? Y a veces hay que tomar la decisión, decir, pues tiene que haber un cambio, ¿no? Todo eso es cierto. Buenísimo. Y otro arista también, Masters, es, por ejemplo, cuando las personas queremos cambiar a otras.
Y entonces también es así como de, bueno, pero si... Y salta este punto, ¿no? Claro. Si la persona no quiere cambiar y se siente bien como está, ¿por qué quieres y que de una manera tan enferma que cambie su forma de ser? Salvo porque no te parece a ti como es. ¿Y aquí aplicaría eso, no? El La problema regla de la entonces no esencia. está en la persona, está en el que se está quejando. Yo creo que el problema también está en seguir sosteniendo los mismos estereotipos de cómo debería de ser una persona, Exacto. ¿no? Que es lo que decía Master Len al principio, lo de la historia, la cultura, las costumbres. Es que siendo sinceros, o sea, yo creo que no existe como una regla. O sea, No. ¿cuál es tu esencia? Pues, o sea, alguien te podría definir en este momento, pues tendría que tener paz, armonía, alegría. Y no necesariamente. Y no necesariamente. O sea, cada quien tiene que descubrir su propia esencia. Obviamente. Obviamente, algo muy importante que creo que sí es interesante y es parte de la historia de la humanidad es el entender cómo el ser humano puede convivir con la naturaleza y con el cosmos. Exacto. ¿No? Esa sería como la armonía, pero ya depende de ti, de cada persona, qué es lo que tiene que trabajar para lograr esa armonía. Y cuando hablamos de armonía no quiere decir que tienes que ser todo zen, todo paz, todo el tiempo alegre, sino más bien es desde ahí cómo yo puedo estar en armonía. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo digo yo soy una persona que quiero estar en mi esencia y yo digo que voy a ser una persona zen todo el tiempo, ¿no? Y entonces de repente esa es mi idea, todo el tiempo estoy meditando, todo el tiempo estoy muy Nada tranquilo, nada me Nada te mueve. perturba. Y Así de como Naje, así como Master Naje. Claro. Zen. Y de repente Sentado. llega una persona que te empieza, tú dices, ¿sabes? Este es mi momento de meditación y de repente una persona que está ahí, Llega y te llegas a que llega y tú dices, no, es que mi esencia no me va a mover, ¿no? Y entonces llega un día y te dice, oye, Sí. ¿sabes qué te va a pasar esto? Si no me haces caso. Y tú dices, no, yo sigo zen, no. Y al otro día no nada más llega, sino te pega, te da un zape, ¿no? Y te dice, oye... O la vida misma, ¿no? Ajá, Sí, digo, sí, ese es un ejemplo. es como una analogía Puede ser una de persona, eso, pero sí. puede ser la vida misma, ¿no? Y entonces, después de todo ese tiempo, tú sigues con ese plan de que tú tienes que ser zen, porque esa es la regla, y yo tengo que ser armonía, yo tengo que ser alegría, y hasta le sonríes, ¿no? Y dices, Es que ahí está el rollo, ¿no? Cuando empiezas a yo tengo que Claro. Y El a lo debo de, mejor ¿no? tu armonía se logra en ese momento hablando muy fuerte, y a lo mejor enojándote, Rompiendo diciéndote, el zen. rompiendo el zen. Sí. Pero va a depender de cada persona y creo que esa es como la clave, porque muchas veces cuando escuchamos acerca de esta resistencia al cambio queremos buscar fórmulas, pero la realidad es que la fórmula no existe, sino cada quien tiene que empezar a encontrar su esencia que va a ser muy diferente en cada uno de nosotros. Pero eso no quita, Masters, que efectivamente tenemos una como especie de ley psicológica Sí, inconsciente. que tenemos una resistencia a cambiar. Nos gusta, aunque vivamos una vida de sufrimiento, como dijo Master Richard, o estemos en circunstancias adversas, es muy común esta frase de más vale malo por conocido que bueno por Por conocer. ejemplo, favor. hablando de los clichés, ¿no? De los estereotipos. Sí, Sí. y yo le puedo poner un ejemplo, o sea, a veces se dice que romantizamos mucho a nuestros ancestros, ¿no? Hablando de ya tiempos pues pasados, estamos hablando de, si quieres, aquí en México, aztecas, mayas, ¿no? Pero podemos hablar de griegos, de todas esas grandes culturas, la egipcia. Si se dan cuenta, ellos todo el tiempo estaban observando las estrellas, pero no lo hacían porque, qué bonita, mira, esa estrella, Pues estoy o sea, aburrido. Estoy aburrido, ay, mira la distancia, ¿no? O sea, Mira cómo se mueve Venus. sino ellos sabían que existían, que el universo estaba en constante cambio y que muchas veces el universo mandaba señales de que iba a haber un cambio. Porque todo está interconectado, ¿no? Claro, Esa es todo la- está absolutamente. interconectado y entonces tú te preparabas para como sociedad aceptar ese cambio. Claro. ¿Qué pasa? Como ahora ya no nos preocupamos por nada de eso, cuando viene un cambio muy fuerte a nivel social, pues todo el mundo está como resistiendo Es que porque dice, no, todo tiene que continuar igual, ¿no? Actualmente hay una especie como de idea o tendencia, o no sé cómo decirle, de creer de que las cosas van a cambiar porque sí. Sí, O sea, solas. No responsabilizarse uno de esos cambios, de cualquier cambio que ocurra en el entorno inmediato y creer que es por algo allá afuera que va a cambiar, o sea, que va a cambiar sí o sí, ¿no? Es que el miedo, por ejemplo, a perder el control, nos ha llevado, como sociedades, a tener sobrecontrol. Ese sobrecontrol fue tan fuerte en las últimas décadas que nos ha llevado a volvernos a reconectar, pienso yo, con la naturaleza. Es decir, todo lo que es orgánico, todo lo que es volver a conectar con la energía de la tierra, de la Pachamama, ¿no? Y no es en balde. Ahora, hay algo aquí importante. Si hacemos un ejercicio, ¿cuánto controlamos realmente de nuestras vidas? Pensamos que nos levantamos en la mañana y vamos a hacer ciertas cosas y eso nos da cierto control.
pero en verdad nos asustaría darnos cuenta que no controlamos casi nada. Es como la ilusión del tiempo, la ilusión del control. No tenemos ningún control, por eso nos resistimos tanto. Y aquí yo veo algo importante. Cada quien tiene su proceso. Lo que tú decías ahorita de que todos tenemos que ser o no ser, tú decías, pues no todos tenemos que serlo, y concuerdo con todos ustedes. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su proceso. Hay gente que va a estar viviendo la resistencia al cambio más fuerte. Hay gente que nomás le falta así como que nomás le soplen y ya se caiga el cambio, ¿no? Pero cada quien tiene un proceso. Entonces Sí, perdón, es que no sé si cerró su punto, Master. No, sí. ¿Sí? Ok. O es punto y coma. Aquí yo digo, o sea, ¿en qué circunstancias? Porque ya lo dijimos bien, no hay una regla, pero sí creo que puede haber ciertas características que te estén mostrando que tienes un miedo al cambio y no te has dado cuenta, ¿no? A lo mejor tienes ganas de hacer algo, pero tu mismo miedo al qué dirán o tu mismo miedo al qué va a opinar las personas o qué va a pasar con tus relaciones. A lo que no conocemos. Eso te está frenando, ¿no? Y puede también existir un autoengaño de no, yo así estoy muy a gusto, cuando no es cierto, en el fondo no estás a gusto, ¿no? Entonces hay que también saber distinguir esas partes. Sí, y ese trabajo, volvemos a lo mismo, solo lo puedes lograr tú personalmente. Claro, y también eso no descarta que es muy valiosa, pues, una terapia, por ejemplo. Ayuda, ¿no? Claro. Sí, porque al final de cuentas tú sientes, o sea, si tú sientes que algo está mal, pues eres el responsable también de ir y buscar ayuda, ¿no? Claro. Pero volvemos a lo mismo, ese trabajo lo vas a tener que hacer tú. No creo que haya manera que puedas escapar esa responsabilidad de tú tener que descubrir si lo que estás sintiendo es tu esencia o es un miedo al cambio, ¿no? Y es que ahí, sí, te creo. Y la otra parte es que pues hace falta flexibilidad. Claro. O sea, porque realmente en tu vida, si tú te mantienes rígido ante todo, pues no vas a darte la oportunidad de probar cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, yo antes hubiera dicho que este Naje no estaba tan mal de... No. Sí, de su mente, ¿no? Claro que no. Yo me doy cuenta que es parte de... No, por ejemplo, a lo mejor yo hubiera dicho, yo prefiero no salir a cámara, ¿no? Entonces, las primeras cápsulas que hicimos, donde nada más hacía la voz del profetizo, salía mi mano así saludando, yo decía, sí estoy bien. Sí. No me muevan. De repente, pues, toca salir a cámara, ¿no? Y lo hice. O sea, yo me pude haber quedado... aferrado con esa idea. Aferrado a la idea de que yo estaba mejor sin tener que salir a cámara. Pero creo que al final siempre vamos a hablar de equilibrio. La vida siempre nos va a llevar a ese punto de vivir en equilibrio, tratar de existir en equilibrio, ¿no? Y creo que es muy importante también juntar con todo esto que también los seres humanos hemos olvidado cómo identificar las señales que nos mandan. Eso ¿no? Para mantenernos en ese equilibrio, Exacto. Y además las señales, que eso creo que puede ser muy útil, las señales que la vida te manda cuando realmente sí tienes que cambiar algo y no aceptas eso, pero la vida misma te está empujando. Como dice Richard, hasta tu perro te lo dice, ¿no? Entonces aquí yo digo, al menos por experiencia, es que si tú te resistes a algo, pero la vida por un lado, por otro lado y por diferentes lados te dice que tienes que cambiar algo, pues sí es una señal de que tienes que evolucionar hacia ese cambio, ¿no? Claro. Ahora a mí me gustaría ahí hablar específicamente de por qué la resistencia es tan fuerte, desde mi punto de vista, es porque todas las personas tenemos anclas, creencias que las tenemos ancladas, como muy internalizadas. Es esta misma ilusión de seguridad. Acerca de nuestra propia idea de nosotros mismos, sí. del autoconcepto, ¿no? Yo soy esto, nací en tal familia, hijo de tal y tal, soy partidario de tal equipo de deporte, X, Y y Z, ¿no? Todos tenemos nuestras anclas. Y a la hora de que vemos que hay un cambio por hacer, porque no nos estamos sintiendo bien, es entonces cuando nos sirve muy bien hacer este reconocimiento profundo, que se hace a través de la autoindagación, que es cómo puedo yo distinguir por qué me estoy sintiendo tan mal si no me doy cuenta de dónde estoy anclado, ¿no? O sea, claro. En qué anclo mi idea de mí mismo o mi idea de la realidad. Un ejemplo es que tú puedes decir que estás muy bien y que no tienes que cambiar nada, pero en el fondo sabes y reconoces que, por ejemplo, estás aburrido, ¿no? Y nada te motiva. Entonces, ahí hay un ejemplo que la vida te está diciendo y te está dando a entender que hay algo que hay que cambiar, ¿no? En tu vida. Claro. Pero, y a esto quería llegar también, en la vida, y no me van a dejar aquí mentir mis masters ni los masters que nos están escuchando, muchas veces también rompemos ciclos y dejamos abiertos ciclos y no los terminamos. Entonces,
¿Cuántas veces, por ejemplo, también hay personas o gente que ya lo hemos hablado en otros programas, que a lo mejor entra a un proyecto o inicia una relación y cuando algo ya no le empieza a gustar, ¿no? También está el otro lado, que es el miedo al compromiso, el miedo a realmente continuar algo, y entonces pueden agarrar de que no, es que yo cambio, ¿no? Es que entonces yo cambio con la vida, es el punto de equilibrio. El medio. Exacto. ¿Sí? Ahorita me acordé de una historia que habían 4 monjes y tenían un maestro, ¿no? En la India. Y entonces ellos tenían votos de celibato y no podían estar en contacto con mujeres, no eran hombres. Entonces había una mujer que estaba lavando su ropa y de alguna manera llegan los monjes y había subido el cauce en la tarde del río, ya no podía cruzar sin peligro la damisela, ¿no? Y entonces en ese momento, de los 4, solamente uno agarró, la puso en sus hombros y la cruzó. Los demás cuchicheaban y cuando llegaron con el maestro le dijeron, ¿saben qué, maestro? No es digno de su enseñanza este cuate. ¿Por qué? Tocó una mujer. Tocó una mujer. ¿La cargó? Yo creo que hasta la vio, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces en ese momento, ¿qué pasó? El maestro se volteó, un poco hablando eso de la rigidez a veces del sobrecontrol, le dijo, el que es digno de mi conocimiento es él, porque él, aunque la cargó, nunca la cargó como ustedes la cargaron. Sí, porque exactamente, y esto sería... La mente. Exacto. Y La como... interpretación. Exacto, sí. Eso la narrativa. Ahora sí que la narrativa, Sí. como le tocó a cada quien, ¿no? Y creo que también otra parte que podemos adicionar esto, porque como bien dice Master Iván, es un tema muy complejo, pero también muchas veces todos los seres humanos no estamos como muy acostumbrados a hacernos responsables de nuestras propias acciones. Exacto. ¿Y qué empieza a pasar? Cuando quieres hacer algún cambio, digo, no está mal, como decimos y decíamos hace rato, que vayas a un psicólogo, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces lo que hacemos como seres humanos es decir, bueno, ya estoy yendo con un psicólogo, bueno, ya estoy yendo con un maestro. Es otra, que nos justificamos. Y decimos, él es el que tiene que ayudarme a resolver la vida y yo voy a seguir todo el tiempo todas las órdenes que me diga él, porque a final de cuentas, si sale mal, lo único que voy a decir es echarle la el psicólogo culpa. fue. Es que, exacto, y muchas personas no entienden que el terapeuta únicamente te va a ayudar a encontrar la respuesta. Porque es Pero como un espejo. no lo va a hacer por ti. Exacto. O sea, no va a cambiar Para que lo hagas por ti mismo. No se puede meter a tu cabeza y hacer el claro. cambio. O hacer tu trabajo, ¿no? Sí. Y siguiendo el tema de la responsabilidad, yo pongo un ejemplo que a mí me ha pasado. Bueno, pues yo soy psicoterapeuta, voy a terapia, etcétera, y la narrativa era que una persona que me había hecho daño en mi crecimiento personal de joven, pues yo tenía que canalizarlo, casi sacarlo así con catarsis y todo. Salto cuántico, voy a una ceremonia sagrada y de repente me doy cuenta que yo le tenía que pedir perdón a él, porque lo vi desde una perspectiva más alta. Yo lo había elegido para que fuera el Judas de mi historia. Claro. Entonces, claro. ¿cómo a veces se pueden romper los bucles haciéndonos responsables? Claro. ¿Cómo eres más feliz? ¿Yo era más feliz yendo a terapia y diciendo que eres una persona maldita? ¿O fui más feliz en los 5 minutos que ocurrió? Y dije, ¿cómo le voy a pedir perdón a él si me destrozó? Sí, pues, ¿sabes qué? Sí. Ahí yo creo que tiene hace mucho clic con lo que está diciendo Master Len Sí. sobre, resumido, como el miedo al error, ¿no? ¿El miedo qué? El miedo a equivocarnos, sí. al error. Yo creo que ese es uno de los principales enemigos del miedo al cambio. El miedo al cambio, ¿no? De por qué no cambiamos, porque no queremos equivocarnos, Sí. porque no queremos Puta, que ¿viste? otras personas digan, se equivocó, jajaja, ¿no? O sea, tenemos mucho miedo de eso. Gran parte de las veces, cuando vamos a dar un salto, no lo damos por esa razón en particular. Y eso es... Sí. No sé si... Ya nada más para cerrar el punto, y la única manera de que realmente vayamos a sentirnos mejor es vencer esos temores, vencer ese miedo, verlo como un campo de exploración, como un campo de juegos, ¿no? Que tú te responsabilices, como dice aquí Master Ponchini, y que tú mismo digas, ok, me voy a responsabilizar de mi miedo y voy a convertir ahorita mi vida en un campo de exploración. Entonces voy a empezar a hacer cosas que antes no me permitía hacer, y no me va a importar si me equivoco, simplemente voy a... No, es que está mal. No, es que no mames, está leyendo la Biblia, güey. Está leyendo la Biblia, güey. Simplemente voy a observar lo que sucede, solo como un juego de exploración, nada más, ¿no? Sin que importe el resultado. Claro. Y lo que iba a decir es eso, Master, que al final del día te das cuenta que con lo único que tienes que enfrentarte no es con algo así terrible, sino que son historias que tú mismo te inventaste y te creaste sobre la realidad, ¿no? Porque al final no nos damos cuenta que esa resistencia al cambio es solamente, como le dijo Master Nage, es un monstruo en nuestra cabeza y no en la realidad. Lo que sucede es que cuando tú decides enfrentarlo o hacer las cosas o realizar los cambios,
en la mayoría de los casos, si tú preguntas, te vas a dar cuenta que era más una historia, una fantasía en la cabeza que un hecho en la realidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hasta el ave se quedó acá ya diciendo. Yo lo estoy escuchando. Sí. O el miedo Estoy absorbiendo datos. O el miedo a las etiquetas. El miedo al futuro. Ajá. El miedo a cómo voy a quedar ante tal cosa, ¿no? El miedo al futuro, el miedo a las etiquetas, ¿por qué? Porque estamos enjuiciando, aprendimos a crecer en una sociedad que nos dijo, si tú eres de los nuestros, papas, está chido, ¿no? Papas. Pero si no eres de los nuestros, vas para afuera, ¿estás de acuerdo? Entonces, el miedo a la esencia, a lo natural, son infinitos, Master. Pero ahí te va una cosa. ¿Cómo juzgamos a una persona o a nosotros mismos cuando decimos, yo soy neurótico? No, en este momento fuiste neurótico, probablemente. No, es que esa persona es maravillosa. En este momento fue maravillosa, pero no es un eterno continuo. Exacto. Y entonces jugamos a explorar, que está chidísimo. Aunque quién sabe, hay gente que sí. Sí. Sí, claro, y también creo que es muy importante entender cómo muchas veces, como lograste algo, creo que eso también es parte interesante de este miedo al cambio, que como decimos tiene muchas variables, pero un ejemplo, hace rato Master Richard, y estoy totalmente de acuerdo, decía acerca del error, pero también muchas veces el acierto te puede llevar a no cambiar. Ah, claro, ¿no? porque como le atinaste varias veces. No, pues así me funcionó, así siempre se tiene que hacer, porque pues así es como la clave del éxito, ¿no? Pero si te das cuenta, hay veces que la misma fórmula tiene que ser modificada porque todo el tiempo estamos evolucionando. O sea, vamos a regresar a lo que bien decía Master Ave del árbol. O sea, el árbol, a pesar de su esencia, todo el tiempo está evolucionando de alguna manera. Entonces, tienes que permitirte esa evolución, y esa evolución es que tendrás que modificar algunas cosas que te funcionaron con el riesgo de que a lo mejor no funcionen. Pero es la parte de la vida, o sea, todo el tiempo tienes que estar experimentando. El original reinventarse. Claro. ¿No? Y también, Masters, entender, y los que nos están escuchando, los Masters que nos escuchan, cada uno de nosotros, pues también entender que no estamos solos, ¿no? O sea, no es algo que te sucede a ti nada más y que tú eres el que estás sufriendo, sino que todos estamos y tenemos el miedo al cambio, ¿no? Sí, esa es una parte muy importante, sí. De hecho, muchas veces cuando sucede un problema o alguien tiene algo que no puede, digamos, controlar, o sea, que piensa que es demasiado malo, ¿no? En su mente. En su mente, lo que hace es aislarse del mundo, ¿no? Y pensar que es único y que es especial, ¿no? Pero cuando empieza a girar un poquito las cosas, se va a dar cuenta que no está solo y que hay muchísimas personas que están pasando por lo mismo. Exacto. Y que no es algo malo, sino es parte de la evolución de la humanidad, sí. ¿no? O sea, obviamente, ejemplo, ¿no? Cuando empieza a haber un cambio social muy fuerte, pues muchas personas van a entrar en crisis. Es normal, ¿no? Coincido. Pero dejar de verlo como... Está pasando en estos momentos de la historia. Pero dejar de verlo como algo de, no, es que entonces algo tengo mal. Claro. No, mejor no le cuento a nadie, o lo manejo como mucho tiempo. Lo hiciéramos como sociedad, que era muy fácil hacer secretos donde nadie se enterara, porque, pues, ¿qué iban a decir de los secretos? Exacto. ¿no? Sí. Entonces, empezar a modificar esas cosas, porque todos tenemos que visualizarlas para crear una mejor sociedad, pero si se permanecen escondidas, ¿cómo vamos a evolucionar? ¿No? ¿Cómo vamos a cambiar, incluso individualmente, si no soy y no expreso realmente quién soy? Y si ese es, soy una persona que está bien loca, ¿no? Que haya tenido que tomar esto, pues esa es la persona que eres, ¿no? Y no pasa nada. Esa es una, y totalmente de acuerdo, Master. Y hay también, por ejemplo, un caso muy sencillo, una persona, por ejemplo, que cada amigo que tuvo cercano en la vida, ¿no? O siempre que tiene amigos cercanos, resulta que termina bien mal al año, ¿no? A los meses, ¿no? Pero si ya pasó 15 veces, 16 veces, 17 veces, pues dices, oye, creo que el problema ya no está en tus amigos, sino en ti, ¿no? O sea... Completamente. Y fíjate, por ejemplo, creo que son los japoneses, tú me habías dicho, Master, que definían crisis como una oportunidad, los japoneses. No te lo he dicho, pero sonó muy bien. Fui yo. Y si vemos a la crisis en las relaciones de parejas, sobre todo, no es un momento horrible de la humanidad, sino un momento en que están saliendo, ya no hay tantos secretos. Imagínate que tú te permites equivocarte, salirte del círculo exponencial cerrado, entonces permites a tu pareja, más bien no la permites, o sea, eres parte de la armonía para que cambie. Cuando, no sé si les ha pasado, porque a mí sí, de repente cuando estaba más chavo, de repente una pareja me decía, no, es que me voy a ir a tal lado un viaje. No, pues es que en mi familia nunca se van 2 meses las novias, ¿no? Bueno, tampoco los novios, ¿no? Pero entonces era el miedo al cambio, y era... Qué increíble tener una pareja que se pueda ir
2 meses, 3 años, que regrese, ¿no? Que regrese. 3 años, sí. Ajá. 15 años, 20 años. que regrese cuando estés viejito, ya vine. Pero Me la pasé bien, mi amor. Por no permitir las crisis, por no Ya se me permitir... acabó el dinero. sí, deposítamelo. Fíjate que para mí es muy importante en las relaciones de pareja permitirnos salir de ese sistema de sobrecontrol. Es que es eso, el controlar. Ahora, esto me recuerda, se acuerda Master Abe, una historia del buen Ragnish, del buen Osho, ¿no? Y esta historia, que ya según yo ya se las he contado y también la han leído, esta historia cuenta de, así muy rápido, pues este cuate que era había un ratero en el pueblo, que todo el mundo estaba harto de que robaba, y este Osho pues simplemente lo escuchaba y ya, ¿no? Y era su amigo. Y para no hacerles el cuento tan largo, con el tiempo, pues simplemente dejó de robar y ya, y ya no iba a la cárcel y estaba siempre ahí con Osho platicando, ¿no? Y un día le llama la atención y le dice a Osho, oye, ¿por qué tú nunca me has preguntado, pues que por qué ya no robo o por qué nunca me has preguntado nada de eso, ¿no? Y Osho le dice, pues porque la verdad no es algo que a mí me interese, a mí me interesa tu amistad y pues nunca he tenido dudas al respecto ni ganas de preguntarte nada, ¿no? Y ya le dice, es que precisamente fue gracias a ti que yo dejé de robar, ¿no? Le dice, ¿y pero por qué? Le dice, pues porque tú nunca hablaste al respecto, tú me aceptabas tal y como era, y entonces cuando estaba en la cárcel y me metían, lo único que pensaba era pues poder estar contigo y platicar, ¿no? Entonces, ese amor y esa apertura que le dio Osho a esta persona provocó que esto que está diciendo Abe desde el principio, que sucedió un cambio De manera natural. de manera natural, armoniosa y sin tanta bronca, ¿no? Y eso también es una gran lección. Y ahí, Pero también, por ejemplo, ahí hablando de esta historia, este personaje, el ladrón, pues tuvo que atravesar momentos que seguramente no estaban nada padres. Exacto. ¿No? Ahí en la cárcel. Claro. pero fue parte de su proceso parte del y le camino, quedó a es él parte su del proceso. responsabilidad de verlo. Y yo la sabiduría que veo ahí en Osho es, dejó totalmente fuera cualquier expectativa. Exacto. Además, Entonces, al dejar También cualquier juicio. Exactamente. Cualquier expectativa o juicio le quita cualquier presión a la otra persona, entonces en lugar de estar recibiendo más peso para ser forzado a un cambio, Eso. ¿no? Simplemente permite que sea de manera natural. Uh-huh. Y cuando llega ese cambio, a lo mejor pudieron haber pasado muchos años y podríamos decir, pues esta persona tuvo que pasar momentos difíciles en la cárcel, se los pudo haber ahorrado, ¿no? Sí. Pero no se trata de ahorrarse porque finalmente eso es lo que necesitaba para darse un proceso natural. Y ahí les va, Masters, para yo ir cerrando con broche de oro mi parte, es precisamente esto que se conoce, que ya he platicado, que es la teoría paradójica del cambio. ¿Y qué nos dice esto? Lo importante, lo primero es que tú sepas que hay algo que tienes que cambiar, ¿no? Entonces tú dices, ok, ya me di cuenta a lo mejor que esta forma de ser o este hábito que tengo no me gusta, ¿no? Claro. Pero la teoría paradójica del cambio te dice que no lo quieras cambiar, porque si lo quieres cambiar no lo vas a hacer. Se va a reforzar. Lo único que tienes que hacer es reconocer y aceptar eso. Si tú lo aceptas y lo reconoces, precisamente en este proceso de amor a uno mismo y de respeto y de todo, solitos va a cambiar. No cambiamos y nos resistimos al cambio porque no queremos aceptar que hay algo que no está bien o que no está... Porque resistimos que no eso. va con conciencia. Exacto, porque creemos que hay algo que está mal. ¿Cómo voy a estar mal? No, yo no puedo estar mal. Es como, por ejemplo, con la ansiedad, ¿no? Uh-huh. La ansiedad se disipa más pronto cuando aceptas. Exacto. Cuando te das cuenta, no, pues sí estoy bien ansioso, ¿no? Exacto. En vez de estar batallando y no debo estar ansioso, no tengo que sentirme ansioso. Ahí se vuelve pues una bola de nieve, ¿no? O el miedo, ¿no? El miedo también cualquier cosa se vence cuando dices... Tengo miedo. Tengo tanto miedo de esto. Ok, sí puede pasar. Oye, pero es que... Hasta la vez el miedo, ¿no? Exacto. No tengo control, puede pasar. Exacto. Y ni modo. A lo que te resistes persiste. Exactamente. Y yo creo que lo que tú dices mega valiosísimo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, así como Osho, yo creo que lo que en esencia hacía era amar a su amigo. Claro. Y si tú haces lo mismo contigo mismo, sanas. Y vas a permitir que otros también se amen a sí mismos. Y así nos saneamos todos. Entonces, Pura sanidad. La pura sanidad. Yo con eso me despido, Masters. No sé ustedes con qué quieran cerrar. Pues yo creo que a todos nos viene muy bien de cuando en cuando. Ahí va a vendernos algo. Sí, este producto. Ir a la farmacia, darnos cuenta de si realmente estamos en alguna de estas batallas mentales, ¿no? Exacto. Porque en realidad, también dicho por el buen Osho, hay algo que a mí siempre me sirvió mucho de esas enseñanzas de Ragnish, fue que uno siempre puede sentirse a gusto consigo mismo cuando uno quita las resistencias a lo que es. Es decir, fluir con lo que acontece, aceptar a las personas como están, con sus procesos,
no estar buscándole 3 pies al gato y no estar batallando innecesariamente con la realidad. O el día que cambies eso, ya te voy a amar, Exactamente, o sea, tienes que cambiar. Es que ya ¿a poco no? Cuando llegan y alguna persona te dice, tú tienes que cambiar, Cuando ya te es cuando condiciona, ya ¿no? surge Ya. automáticamente una resistencia. Ya le cayó caca al pastor. No se trata Es más, ya estaba a punto de cambiar y nada más. de la mejor forma que yo creo que podemos intencionar, si se puede decir así, un cambio es con la fluidez, es fluir con el momento, fluir con las cosas que te gustan, estar consciente de lo que haces y de tu comportamiento, ¿no? Coincido, Master. Aplausos. Aplausos. Sí, yo para cerrar, creo que es muy interesante una frase que ya han de haber escuchado, que es si un día te quieres saber si estás iluminado, pues ve y siéntate con tu familia, ¿no? Un ratito. Pero ahí, yo una vez la dije, y varias personas, pues si yo vivo con mi familia, pues si yo estoy a gusto. Sí, no, pero ¿no? si todos los tardes me siento a comer con mi familia, no pasa nada. Es que yo ahí vivo y no me sacan. Ajá. Pero creo que la profundidad de todo esto es que muchas veces cuando estás haciendo estos cambios en tu vida, piensas que esos cambios se tienen que situar hacia una dirección, ¿no? Exacto. Puede ser hacia un trabajo, hacia algo espiritual, o algo físico. Uh-huh. Pero la realidad es que esta frase lo que dice es, tienes que llevar, y ese es un gran aprendizaje, ¿no? Y es algo no tan fácil. Es cómo llevo todo eso, no a algo, sino a todo. ¿Qué quiere decir? Que eso mismo que yo estoy buscando, hacer una modificación, que a lo mejor desde mis expectativas o desde lo que yo viví, quería que fuera un cambio mundial, porque pues, ese es parte del ego, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hago que eso no solamente esté en la expectativa de que suceda cuando modifique el mundo, sino cuando llega y me siente con la familia y diga, te acepto, eres increíble, oye, ya sé que se empezaron a agarrar acá y que empezaron a discutir, pero yo sí los acepto y estoy tranquilo con esa situación, ¿no? Es que le dio un punto, Master, que me dejó pensando, ¿no? Por ejemplo, hay personas que a lo mejor no se llevan bien con su papá o con su mamá, pero no se dan cuenta, y así pongan mucha atención porque es algo muy loco, no se dan cuenta que eso sucede porque no aceptan cómo son. Si aceptaran bueno, ya vi que mi mamá es de esta manera, mi papá, en el momento en que lo aceptas, vas a dejar de tener conflicto, claro. Pero el conflicto está porque quieres que deje de ser como es y no lo estás viendo. Que sea como tú quieres. Exacto, eso, sí. Es la expectativa otra vez, ¿no? Y Osho, por ejemplo, explica que eso es el tema de la identificación. Uh-huh. Entonces, algo que ayuda a quitarle mucho peso a estos procesos es buscar no identificarte, ¿no? Y por eso Osho insiste en la práctica del observador, ¿no? Es decir, cuando tú dices, yo soy de esta manera, ¿ok? ¿Quién está percibiendo que eres de esa manera? Así. Tiene que haber un testigo que está describiéndote, ¿no? Claro. Bueno, pues si eres ese testigo, entonces no eres el personaje que está diciendo que es así. También es todo un tema, Master, de las descripciones. ¿No? Exacto. Entonces, cuando tú haces ese ejercicio, pues también te empieza a liberar de las identificaciones. No, es que ya le dé sentimiento. No, te empiezas a salir de las identificaciones tanto para ti como para los demás y entonces empieza a ser más ligero el trabajo, ¿no? Sí. Y todo eso lo decía el aplausos. ¿Cómo se lo decía el Rajna? No, el chavo del Osho, ¿no? El chavo del Osho. El chavo del Osho, la Shilindrina también a veces decía una que otra cosa. También. Yo por experiencia pensé que cuando fuera conociendo en el tiempo una parte de mí iba a ser como algo más normal, más armónico, saludable. Y lo que fui descubriendo, en lo poquito que, tengo 57 años, está cañón así, y he pedaleado, y poquito así, me llevó a que, por ejemplo, yo soy random. O sea, ¿es qué? Random. Te entendí Orlando, dije. Sí. Es decir, por ejemplo, una de las cosas que se me complicaban mucho. Rambo, dije, no, ahora sí ya. Algo que a mí del universo me ha ayudado muchísimo es que yo, por ejemplo, pensaba que tenía que ser como otros, y más si estás compartiendo. Y lo que me di cuenta es que a mí lo que se me da fácil es ser random. O sea, estoy escuchando a todos y hasta parecería que no, pero estoy construyendo una cosa random acá adentro, que es como mi esencia. Y el otro día que estábamos platicando de random, padrísimo. Que para los que no sepan qué es random es aleatorio. Y entonces yo me volteé aquí con todos, ¿no? Les dije, gracias, porque ustedes sí captan mi esencia. O sea, de hecho ustedes me ayudaron a encontrarla, los amigos, ¿no? O sea, yo soy random, no tengo que ser nadie más.
soy Mr. Random. Sí, pero Aplausos. Pero vio que dijo, cumplí 57 años para que le para digamos que digan felicidades. Felicidades, acaba de cumplir años. ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? Sí, su cumpleaños. Sí. Mándenle sus felicitaciones. Sí. Y importante, antes de cerrar, es importante que lo repitamos para evitarnos cualquier tipo de malentendido, como bien dijo el Master Abe. Recordarles que Códigos del Multiverso es simplemente un grupo de amigos que nos gusta compartir aquellas cosas que nos sirven o que nos parecen interesantes, pero como siempre hemos dicho, aquí no hay nadie que se sienta maestro de nada. Nos decimos masters porque es algo muy gracioso, que de hecho viene desde los hippies que decían, ¿qué pasó, maestro? Entonces de ahí nos gusta decirnos así. Y otra también que es bien interesante, no todos obviamente, pero hay personas, Master Naja, que piensan que todos nosotros y yo en lo particular te echamos la mano y que somos bien malos contigo. Sí, ya he escuchado. Yo lo que quiero compartir ahí de eso muchísimo es que Códigos ha sido, yo creo que para todos, una escuela muy bonita. Yo también tenía mucho miedo al cambio, porque no era mi estilo de compartir. Y fui creciendo, y creo que todos hemos tomado un poco de todos. Y eso es el mejor ejemplo que yo tengo colectivo. Claro. De aventarte al vacío, de no pasa nada. Créanme que no fue así. Yo al principio decía, no manches, o sea, no puede ser. Y dice el Master Naja, y después de tanto bullying, ya tengo mis ciclos, ¿no? Sí. Pero no, la verdad es que se disfruta mucho. Y la verdad es que tenemos esta confianza entre nosotros de ser carrilleros entre nosotros. Lo disfrutamos enormemente, porque además tenemos años viéndonos. Nada más de que el Master Naja no saque el cobre aquí en el programa. Sí, no, fuera de cámara. Sí, porque luego hay la imagen así como angelical. Y pues sí. El Naja así, mira, de que no rompe platos. Que saque sus frases. Y eso es importante también notarlo, la proyección que se da en la cámara. Sí. Cada quien la toma como conoce su realidad y como conoce. O a veces la gente se proyecta, ¿no? Cuando te dicen, oh, una cosa maravillosa, pues es que te estás viendo. Exacto. Oh, es que eres terrible, es que te estás viendo. Oh, es que Master Naja es la víctima que estás viendo ahí, ¿no? O otra que estaba bien graciosa, ya para ir cerrando, una época que ustedes si son fans de Códigos lo van a ver. Hubo una época donde estábamos buscando a alguien que fuera como un intermediario, ¿no? Como que dirigiera el programa, ¿no? Y lo intentamos con Naja y fue imposible, y lo intentamos con Len, y entonces lo único que pudimos fue que yo lo hiciera, ¿no? Ah, no, pues ahí tienes algunos. ¿Cómo se ve que quieres controlar a todos? Así, ay, pero bueno, es gracioso. Es parte de. Es que Códigos ha sido la delicia de aprender a perder el control. Exactamente. De descontrolarnos. Sí. Descontrolarnos, hermano. Ya se va a poner esto muy romántico ya. No, pero ya ahora no vamos a prender la cámara. Pues muchas gracias. Vamos a hacer la sección random 2.0. ¿Quién quiere ver una sección random? Sí. La vea. Una sección. La busque. Ilustrada. La sección de datos. La sección IA. La sección. La sección. Muy agradecido. No, pues muchas gracias. Ya vámonos.